Sasco, Rosy, Viera. Buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buen día. Buen día. Hola. Hola, buen día, ¿cómo están? Vamos a ir dando tiempo que vayan entrando los compañeros. Bueno. ¿Se escucha? Sí, yo escucho. ¿Ustedes escuchan bien? Sí. Bien, vamos, acá está entrando otro compañero. Voy pasando la lista simultáneamente que les doy entrada. Bien, vamos a esperar unos minutitos más. Vamos a ver si en el correr de esta semana vamos a ir liquidando lo que sería el tema de funciones y probablemente hagamos después una especie de pruebita que van a tener un solo día para enviarla, que se las envío sobre el fin de semana y probablemente sea para hacer durante el lunes o capaz que este sábado, ¿está? Así que esténse atentos al correo nada más. Bueno. Genial. Vamos a esperar unos minutos más. Por eso este tema de funciones, vayan tratando de ir todos los repartidos. Después en la próxima videoconferencia vamos a ver ábacos, que es otra de las cositas para trabajar, y vamos a discutir algunos de los ejercicios del repartido 5. ¿Sí? No se atrasen con todo lo que es repartidos. Profe, Sí. hasta a esta altura, ¿qué tanto tendríamos que tener hecho el repartido? Y yo diría que a esta altura tendrías que tener prácticamente los 5 repartidos que se te enviaron, más todos los anexos. O sea, ustedes ahora están en condiciones de hacer todo lo que tienen en los repartidos, inclusive con lo que vamos a discutir el viernes, que es el método de ábacos, que hay un ejercicio que va a necesitar de eso, pero está creo que es uno solo en el repartido 4. Ok. Después están en condiciones de hacer todo ya a esta altura. ¿Sí? Bueno, impecable. No sé cómo la vienen llevando, si los vienen llevando más o menos al día o no, pero bueno, la idea es que ya están en condiciones de hacer prácticamente todo. Bueno, vamos a darles 2 minutitos más. ¿Les viene sirviendo este sistema de las videoconferencias? ¿Sí? O sea, sí, no es lo mismo que clase presencial, pero es muy útil. No, obviamente, digo, lo que me interesa después es que todos corroboren que estén inscritos y que puedan acceder a la plataforma CREA, porque probablemente como esto va para bastante más tiempo, probablemente vayamos a hacer otro tipo también de actividad a través de la plataforma, como cuestionarios o tareas evaluativas a través de ahí. Así que necesito que después chequeen que todos puedan entrar en la plataforma y si hay alguno que tiene inconveniente me lo haga saber. ¿Está?
¿En Bueno, qué situación nos deja o sea, ¿podemos no, llegar a fin de año con todo dado? bueno, sí, probablemente tengamos que ir buscando después. No, no creo que hasta fin de año. Probablemente estos, no sé, probablemente sea hasta vacaciones de julio, por ahí, obviamente que ya no tenemos más vacaciones. Pero creo que la van a tener que llevar hasta ahí. La facultad ya dijo que el primer semestre va a ser todo en modalidad virtual, así que probablemente nosotros vayamos por lo mismo. Lo que pasa es que si seguimos en modalidad virtual, probablemente lo que suceda es que cuando ustedes, eh, digamos, lleguen a la presencialidad, vamos a tener que hacer algún tipo de prueba, estilo como si fuera un examen parcial, para, digamos, darles el visto bueno del contenido que se haya visto en este primer Claro. semestre. Por eso es importante que ustedes, aunque no tengamos clases presenciales, váyanse obligando a seguir el curso al día y, bueno, cumpliendo con todas las actividades que se les vayan planteando. Esa es la idea. ¿Está? Impecable. Bueno, vamos a ver entonces si podemos empezar a trabajar entonces ahora. Voy a pasar a la modalidad de compartir pantalla, como siempre, y vamos entonces a empezar la discusión que corresponde al día de hoy. ¿Está? Bien. Nosotros planteamos que en este caso lo que vamos a hacer es rever los conceptos de dominio de una función y el tratamiento en ejercicios del concepto de función inversa que habíamos llegado a definir en la presencialidad. Entonces, vamos a empezar así. Lo primero que les estoy planteando aquí es el recordatorio de a qué se le llama dominio de una función. Nosotros habíamos dicho que el dominio de una función venía habitualmente dado por el conjunto de valores de la variable independiente, que generalmente es x, pero no es obligación que sea la letra x la que representa la variable independiente, o sea, el conjunto de valores de la variable independiente para los cuales la función existe. Y habíamos visto que las funciones podían llegar a tener tres problemas de existencia. Uno que tenía que ver con la presencia de denominadores, y no importaba denominadores dónde, podían ser no necesariamente denominadores de toda la expresión, de repente era un denominador que teníamos ahí en un exponente. Después me daban problemas las funciones que tenían un logaritmo, porque para que un logaritmo existiera, nosotros teníamos que cumplir ciertos requisitos. Le teníamos que pedir al logarimando, que en este caso es el a, que sea positivo, le tenemos que pedir a la base, que también sea positivo, y además distinta de 1. Y por último, el tercer problema que podemos tener estaba involucrando lo que era la presencia de raíces de orden par. Cuando hablo de raíces de orden par, hablo, por ejemplo, de presencia de una raíz cuadrada, cuarta, sexta, etcétera, en la expresión. Y el requisito para que ese tipo de raíz existiera era que la cantidad subradical, que en este caso sería el a, fuera mayor o igual que 0. Bien. Estos eran los tres problemas que teníamos de existencia. Vamos a recordar que si una función no tiene ninguno de estos tres problemas, su dominio son todos los reales. Y luego podemos encontrarnos con funciones que tengan 1, 2 y hasta los tres tipos de problema a la vez. Bien, vamos entonces a plantearnos este primer ejercicio. Analizar el dominio de la siguiente función. Nosotros habíamos dicho que una de las cosas más importantes que tenemos en el estudio completo de una función es la determinación de su dominio. Tan importante es que cuando yo arranco el estudio completo de una función, ese primer paso implica la determinación del dominio. Entonces, si yo ya hago mal el estudio del dominio de una función, ya el ejercicio a partir de ahí está todo equivocado. Así que es muy importante que ustedes este primer paso lo hagan con exactitud. Entonces, ¿cómo vamos a tener que hacer nuestro razonamiento? Bueno, en primer lugar vamos a empezar por ver qué tipo de problemas presenta esta función. Y esta función presenta varios tipos de problemas. Por un lado tenés denominadores, acá y adentro del logarimando, y por otro lado tenemos un logaritmo. Bien, empecemos por el problema más
fácil, que sería el que atañe a la presencia de denominadores. Entonces, ustedes saben que esa función va a tener problemas donde esos denominadores se hagan cero. ¿Por qué? Porque si un denominador se hace cero, dividir por cero es lo que no existe en matemática. Entonces yo lo que voy a tener que hacer, primer problema, presencia de denominadores, es tomar cada uno de esos denominadores y ver cuándo se hacen cero. El primero se anula cuando la x vale menos 4 y el segundo cuando la x vale 4. Quiere decir que si la x vale menos 4 o 4, ya tu función no va a existir porque vas a tener, en este caso, algún denominador que se está haciendo cero. Pero tenemos un segundo problema y se debe a la presencia de un logaritmo. Entonces van a recordar qué tienen que pedirle a un logaritmo para que exista y van a ir al caso particular de ustedes. Este era el logaritmo que yo tenía. Recuerden que ln es lo mismo que L mayúscula y significa logaritmo neperiano, logaritmo en base E. El E es un número, 2,718, sigue con infinidad de cifras después de la coma. Entonces, vamos a tener que pedir que para que este logaritmo exista, en primer lugar, su logarimando tiene que ser mayor que 0. Luego, su base mayor que 0 y además distinta de 1. Pero estos dos requisitos, en este caso, son obvio que los cumplo, porque yo sé que la base E es 2,71, por lo tanto es un número positivo y además es distinto de 1. Así que solamente me voy a tener que compenetrar en pedirle a mi logarimando que sea mayor que 0. Así que si tu logarimando tiene que ser mayor que 0, acá pasás a tener que resolver lo que yo llamo una inecuación racional. Vamos a estudiar, por un lado, ceros y signos del numerador. Recuerden que la raíz del numerador es 0 y que como el numerador es un polinomio, arranco de este lado con el signo del término de mayor grado. El único término que tenés en el numerador es este y es positivo, por eso arranco con un más. Y cuando paso por una raíz de multiplicidad impar, en este caso simple, hay un cambio de signo. Recuerden que estas reglas para estudiar el signo son solo válidas cuando las expresiones son polinómicas. Bien, me voy a mi denominador, que también es un polinomio. La raíz de este denominador es 4. Entonces, como el denominador es polinómico, arranco de este lado a la derecha con el signo del término de mayor grado, sería en este caso el término de mayor grado X, así que su signo es positivo, paso por una raíz de multiplicidad impar, cambio el signo. Y me voy entonces al cociente. Bajo todo. Recuerden que el valor que haya anulado al denominador es un no existe en el total, porque lo que no existe es dividir por 0, y el signo lo hacen por regla de signos. Más dividido más es más dividido menos es menos dividido menos es más. Y a mí me servía que el logarimando fuera mayor que 0, entonces te sirve lo que está pintado en verde. Quiere decir que para que nuestro logaritmo exista, tengo que trabajar en las zonas verdes. Ahora voy a hacer un resumiendo, es decir, voy a tener en cuenta para que la función entera exista, que es lo que tengo que cumplir. Entonces, para que el logaritmo exista, tengo que trabajar en lo verde. Pero a su vez, para que los denominadores no me den problema, no me servía el menos 4 y no me servía el 4. Entonces yo vuelvo acá, el 4 ya estaba descartado, pero el menos 4 cae aquí, entonces lo tenés que descartar. Así que en un total, digamos que hay que descartar el menos 4 que cae acá adentro y termina sirviéndome del menos infinito al menos 4, excluido, unión del menos 4 al 0, excluido, unión del 4 al más infinito. Y eso es lo que están viendo entonces ahí en verde. Ahora, cuando yo estudio el dominio de una función, también me importa llevar esta información que acabo de sacar a un par de ejes coordenados, porque yo voy rumbo a querer finalmente hacer el croquis de esta función. Entonces,
lo que voy a hacer es irme a un par de ejes coordenados. Por ese punto suelto de no existencia, que era el -4, va a aparecer lo que voy a llamar una asíntota vertical. Las asíntotas verticales son rectas paralelas al eje de la Y, que después tu futuro dibujo no puede cortar ni tocar. Y luego tengo toda una zona de no existencia que está entre el 0 y el 4. Recuerden que entre el 0 y el 4 no existía la función. ¿Bien? Y entonces este es el croquis que empiezo a tener de la zona, son los sitios por donde después esperás que pase un futuro dibujo. Todavía del dibujo no tengo ni idea de la forma que tiene, porque voy a tener que estudiarle muchas cosas a esa función para recabar datos que me permitan después bosquejar. Bien, ¿quedó claro más o menos hasta aquí? Porque voy a pasar entonces a un segundo tipo de propuesta, que también encuentran ustedes en el repartido 4 algo similar. En este caso, a mí me dan el croquis de una función, o sea, no tengo la fórmula analítica como tenía en el ejercicio anterior, no tengo la ecuación, lo que tengo es la representación gráfica. Y a partir del gráfico me piden que yo determine dominio, recorrido y si la función tiene raíces. Lo que voy entonces a recordar acá es que el dominio de una función, cuando lo que tienen es el gráfico, lo van a leer sobre el eje de abscisas, es decir, sobre el eje de las X. Entonces, para eso voy a mirar mi eje de las X y me voy a preguntar para qué valores de X la función existe. Entonces, ustedes fíjense que acá tienen por -3 una recta que el dibujo no llega a cortar ni tocar nunca. Esto quiere decir que en -3 la función no existe. Pero tampoco existe en todo el intervalo que va entre -3 y -2. Acá hay toda una zona donde no hay dibujo. Acá hay una zona de no existencia. Después, en el -2 mismo tampoco existe la función, porque acá tenemos una punta de flecha, quiere decir que el gráfico se aproxima tanto como quiere hasta acá, pero no llega a tomar nunca exactamente el valor -2. Y lo mismo pasa en 0. El gráfico se arrima al 0 tanto como quiere, pero como hay punta de flecha, significa que no llega a tomar nunca exactamente un valor para x0. Acá hay otra zona de no existencia, no hay dibujo, y del otro lado del 1, otra vez. En x igual 1 la función no existe porque me encuentro punta de flecha, y luego sí, a partir de ahí existe siempre. Entonces, para anotar ese dominio, que es lo que tienen acá, la función existe del -infinito al -3 excluido, por eso es paréntesis curvo, intervalo abierto. Luego existe del -2 excluido al 0 excluido, por eso son paréntesis curvos, y luego existe del 1 excluido hacia el más infinito. Y ahí tenemos lo que sería el dominio de la función. ¿Cuál sería el recorrido? El recorrido se leía cuando teníamos nuestro gráfico sobre el eje de la Y. Entonces, lo que te tenés que preguntar es para qué valores de Y tenemos gráfico. Y entonces, yo acá hay algo muy evidente. Del -1 hacia abajo no hay función. Del -1 para arriba, -1 incluido, sí tengo siempre dibujo. ¿Ven? Cualquier valor de Y que yo me tome, tiene una imagen, una preimagen asociada para acá, y también tendría una para el otro lado. Es decir, del -1 para arriba en el eje de la Y, cualquier valor de Y que a ti se te ocurra tomar, siempre encuentra una preimagen asociado a él. Por lo tanto, el recorrido que se lee en el eje de la Y sería del -1 incluido en este caso, por eso lo pongo como un intervalo cerrado, hacia el más infinito, es decir, del -1 hacia arriba. Y ahí tenemos nuestro recorrido. Bien, finalmente pregunta, ¿hay raíces en esta función?
Y entonces aquí lo que voy a tener que recordar es que las raíces vienen dadas por los puntos de corte del gráfico con el eje de las abscisas. Vamos a buscar entonces dónde corta mi gráfico, si es que lo corta, al eje de las X. Y te encontrás que lo corta aquí y lo corta aquí. Ojo que acá no llega a tocarlo. Entonces, esta función tiene solo dos raíces. Son esta y esta que está acá. ¿Está claro entonces? ¿Está? Ahí pusimos que venían dados por los cortes con el eje de las X. Bien. Uno más para hacer de este tipo, es decir, otra gráfica a la cual me piden determinar dominio, recorrido, raíces. Vamos a hacer el mismo tratamiento. Para analizar cuál es su dominio, vamos a mirar el eje de las X y me voy a preguntar para qué valores de X tengo dibujo. Entonces, fíjense, el primer punto sospechoso sería el -2. Si bien el gráfico por este lado, digamos, tiende al valor -2, pero no lo toma, y lo mismo por acá, fíjense que acá hay un punto suelto marcado. Quiere decir que cuando la X vale -2, la función toma este valor 2 puntual. O sea que en -2 sí existe la función, está definida, y el valor que toma es 2. Sigo, y acá me encuentro otro punto sospechoso que es en 0. Aquí sí hay aparentemente, por X igual 0, una asíntota vertical, que en este caso sería el propio eje de la Y. Fíjense que a ese eje de la Y, el gráfico tiende a pegarse, pero no lo llega a tocar o cortar nunca. Por lo tanto, acá tenemos un primer problema de existencia en 0. Y se vuelve a repetir digamos, un problema similar por 2. Acá también hay una asíntota vertical. Quiere decir que en este caso el dominio de la función podemos anotarlo así. Son todos los reales excepto 0 y 2. ¿Está claro? La función no existe ni en 0 ni en 2. Eso es lo que queremos decir con esta anotación. ¿Tá? A veces también podrían anotarlo bajo la forma de la teoría de conjuntos y poner que el dominio sería el conjunto de todos los X perteneciente a los reales, tales que X tiene que ser distinto de 0 y X tiene que ser distinto de 2. Bien, ¿cuál sería el recorrido? Bien, el recorrido dijiste que lo vas a leer sobre el eje de la Y. Entonces te vas a preguntar, ¿para qué valores de Y encuentro una preimagen asociada? Y bueno, en este caso, sea cual sea el valor de Y que tú te quieras tomar, por ejemplo acá, tomo este valor de Y, me desplazo hacia este lado y encuentro dos preimágenes asociadas a él. En este caso sigo mirando, sea cual sea el valor de Y que tú te quieras tomar, siempre encontrás una preimagen asociado. Por eso el recorrido decimos que son todos los reales. ¿Está? Y finalmente, ¿cuáles son las raíces? Busco cortes del gráfico con el eje de las X y acá aparecería un corte en 3 medios y un corte en 3. Por eso las raíces son X igual 3 medios y X igual 3. Bueno. Vayamos ahora a este otro tipo de problema, ya no tiene nada que ver con estudio de dominio, recorrido, es otro tipo de ejercicio que encontramos en el repartido 4, tiene que ver con lo que habíamos hablado de función inversa, y vamos a tratar entonces de resolver, este sí es un ejercicio que en particular está en el repartido 4, así que me voy a concentrar en él. Me dan una función. Ahora después vamos a ver que corresponde a lo que llamábamos una función racional homográfica. Me piden justificar la existencia de la función inversa. Después me piden determinar la fórmula matemática de esa función inversa. Y por último que verifique que no me equivoqué en la determinación por alguno de los caminos que vamos ahora a repasar, habíamos visto. Bueno, muy bien. ¿Cómo justifico que existe la función inversa? Ustedes se acuerdan que cuando yo definí lo que era función inversa, puse como requisito que la función tenía que ser inyectiva, o 1 a 1, para que cupiera la posibilidad de que tuviera inversa. Ahora, había una regla práctica, era la regla de la recta
horizontal que me permitía justificar si la función era 1 a 1. Pero para que yo aplique la regla de la recta horizontal necesito tener el bosquejo de nuestra función. Entonces vamos a tratar de bosquejar lo que era la función g de x. Bien, la función g de x es el cociente de dos funciones polinómicas de primer grado. Responde a este modelo matemático genérico que era el de la función racional homográfica. ¿Tá? Lo estudiamos en detalle el año pasado. ¿Cuáles eran los pasos a seguir para poder hacer el croquis de esta función? Bien, teníamos que, en primer lugar, voy a tomar mi función, voy a identificar, o sea, a vincularla con el modelo genérico y voy a determinar a quién tengo en el lugar de A, B, C y D. Fíjense que la A es lo que multiplique a la X arriba, sería un 5. B es su término independiente, por eso es 10. C es lo que multiplica la X abajo, no hay nada, me imagino un 1. Y el D es el término independiente abajo, que sería un menos 3. Visualizados o identificados los coeficientes, vamos a los pasos que teníamos que hacer para poder hacer el croquis. Entonces, lo primero que yo hacía era estudiar su dominio. Fíjense que esta función tiene un problema de existencia porque tiene un denominador. Donde ese denominador se haga 0, la función no existe, porque dividir por 0 es lo que no va a existir en matemática. Y este denominador se anula cuando la x vale 3. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los reales excepto 3. Yo ya sé que podría ir a un par de ejes coordenados, entonces, y por 3 trazo una recta paralela al eje de las y, es decir, una asíntota vertical. ¿Tá? Y esa recta vertical, el futuro dibujo no la puede cortar ni tocar. Segundo paso, determinación de la raíz. La raíz indica el corte del gráfico con el eje de las X. La raíz viene dada por el valor de la variable independiente que anula tu numerador. Entonces vas a tomar el numerador, lo vas a igualar a 0 y vas a despejar de aquí la X. Así que hay una raíz en menos 2. Luego vamos a estudiar el signo. Lo hacemos de a pedazos, o sea, signo del numerador, signo del denominador, signo del cociente, y de este signo ya empezamos a sacar información para ir planteando en el croquis. Recuerden, por donde está la raíz, en punteado una paralela al eje de la Y y marcamos fuerte este punto. Por ahí va a cortar el gráfico al eje de las X. Por 3 había un punto de no existencia, es por donde trazábamos nuestra asíntota vertical, una recta paralela al eje de la Y que el futuro dibujo no corta ni toca. Les conviene hacerla en color. Y luego además tenemos los signos. Este signo de más, a la derecha del 3, me indica que del 3 a la derecha el dibujo está por arriba del eje. Entonces vos tachás la zona que no corresponde a existencia. O sea, si el dibujo va a estar del 3 para arriba, del eje de las X para arriba, tachá del eje de las X para abajo. Entre menos 2 y 3 el signo es menos. Dibujo por debajo del eje, tachan lo contrario. Y del menos 2 a la izquierda el signo es más, dibujo por arriba y por eso tachan lo contrario. Una vez hecho esto, faltaría determinar las asíntotas de este tipo de función. La asíntota vertical es siempre menos d sobre c. Este menos no quiere decir que vaya siempre un número negativo, sino que es mi d con signo contrario. Entonces, tu d era, lo habíamos visto cuando identificamos, tu d era menos 3, por eso si acá tenés que poner tu d con signo contrario vas a poner 3, y tu c valía 1, así que tengo una asíntota vertical en x igual 3. Corroboro que ya la había determinado. Lo que no tenía hasta el momento era la asíntota horizontal. La asíntota horizontal siempre es igual a sobre c. Sustituí tu a, tu c, y tenés una asíntota horizontal de ecuación i igual 5. I igual un número, es una recta paralela al eje de las X por ese número. Es decir, que yo por 5 trazo mi asíntota horizontal. Y, aunque no parezca, no se nota mucho, estas asíntotas vertical y horizontal están en un color, estaban en verde, acá no se distingue mucho. Ustedes siempre háganse
en color esas asíntotas. Entonces, esas asíntotas determinan una cruz que divide el plano de la hoja en 4 sectores, se llamaban cuadrantes, siempre este es el cuadrante 1, y en el sentido contrario las agujas del reloj se van nombrando los demás cuadrantes. Bueno, cuando yo hice todo esto, uno de los 4 cuadrantes había quedado totalmente limpio, era este, el 1 en este caso, no estaba tachado, y ahí siempre va una de las ramas de hipérbola características de esta función. Aquí está. La otra rama va en el cuadrante diametralmente opuesto, es decir, que si este es el cuadrante 1, el diametralmente opuesto es el 3. Y aquí va la otra rama, y entonces, respetando que acá tenías una raíz y que a las asíntotas vas a tender a pegarte, pero que no las podés tocar ni cortar nunca, este era el croquis de esa función. Observen que cualquier recta horizontal como esta que yo quiera trazar, siempre va a cortar el dibujo en no más de un punto. Y esa era la regla de la recta horizontal que me permitía entonces afirmar que estaba frente a una función inyectiva. Y si la función es inyectiva, entonces va a tener inversa. ¿Y cómo determinaba entonces parte B analíticamente la fórmula de esa función inversa? Y habíamos visto un pequeño cuadro para organizar la información. Partían de colocar la función original, cambiaban el g de x por una y, luego intercambiaban las x por y's, o sea, la y pasa a ser x, la x pasa a ser y ahora despejabas la y de esta nueva función. Paso esto que divide al otro lado multiplicando, y entonces hago la distributiva correspondiente, ¿sí? Y voy a agrupar, voy a pasar este término al primer miembro, este al segundo, para agrupar todos los que tienen y a un mismo lado. Voy a sacar factor común, esa y, quiere decir, si yo de acá saco la y, dejo la x. Si de acá saco la y, dejo el menos 5. Y finalmente, para dejar la y sola, este paréntesis que multiplica lo pasás dividiendo y aquí tenés la y despejada. Último paso, cambiás esa y por g a la menos 1 de x y esta sería entonces tu función inversa. Pero ¿cómo sé que está bien y que no me equivoqué? Y entonces teníamos lo que llamábamos las ecuaciones de cancelación. Había que componer la función original con la inversa, y entonces te tenía que dar la identidad, y componer en el otro sentido, y también te tenía que dar la identidad. Entonces, yo me fui a mi caso particular, voy a empezar a componer g o g a la menos 1, esto es lo mismo que escribirlo así, y esto significaba que ibas a ir a la función g, y donde la g tenía x, colocabas el g a la menos 1. O sea, fui a la función g original, en el lugar de la x coloqué el g a la menos 1 y empecé a operar. Fíjense que acá lo primero que hice en este numerador fue llevar a común denominador. Esto debajo tiene un 1, así que el común denominador entre x menos 5 y 1 es x menos 5. Mi común denominador lo divido entre el denominador que tengo, en este caso es un 1, y multiplico por 1 lo que está arriba. Por eso queda igual. X menos 5 dividido 1, x menos 5. Por eso multiplico el 10 por x menos 5. Y haces un tratamiento similar para llevar a común denominador tu denominador. Vas efectuando operaciones, tanto arriba como abajo, está todo paso a paso. Y por último, van a tener entonces, después de hacer la operatoria, que te da x. Y compuse en el sentido contrario, en este caso voy a la función inversa y donde la inversa tiene x, coloco el g original, efectúo operaciones y resulta que también obtuve la identidad. Por lo tanto, acabo de chequear que esta es correctamente la función inversa de la dada. Y ahí recién terminaría el ejercicio. Bueno, ¿tienen alguna consulta para hacer al respecto de lo que han visto? Recuerden que igual este PDF, así como la grabación de la videoconferencia, la van a recibir, así que van a tener el detalle paso a paso.
se pueden ayudar en estos ejercicios entonces que hemos discutido para poder ir completando más ejercicios del repartido. Y recuerden que en este caso estarían en condiciones de prácticamente hacer todo. Voy igual a discutir algo más para que puedan estar más tranquilos en lo que atañe al repartido 5. Pero el tema de la próxima videoconferencia, que es el viernes, en realidad va a ser el método de Abacos, que es un método para obtener el valor de raíces por aproximación. Es un método que vamos a utilizar muchísimo y en él me voy entonces a concentrar. La semana que viene vamos a fijar probablemente en mismos horarios, otra vez 2 videoconferencias. Regístrense entonces estos horarios de miércoles y viernes para trabajar en videoconferencia y vamos a tratar de ir la semana que viene ya redondeando todo este tema de función y vamos a instaurar algún tipo de prueba evaluativa para pasar después al próximo tema que es límite. Bueno, ¿alguna consulta? Me voy de compartir pantalla. ¿Alguna consulta que quieran hacer? Bueno, entonces, ¿quién fue el último que entró? ¿Acosta Agustín? Bien. Bueno, damos entonces por terminada la reunión y van a recibir la invitación entonces para la reunión del viernes. Nos vemos entonces el viernes. A ver, hay un chat. No, ¿alguien quiere hacer alguna consulta? Porque no visualizo todo a la vez. Bien, damos por terminada entonces la reunión. Nos vemos entonces el viernes. Suerte.